Soy María, soy CEO de MadMap y nosotros nos dedicamos a la venta online de materiales de construcción. Los principales obstáculos y retos cuando inicias una empresa de economía circular para mí serían principalmente dos. El primero es saber y conocer bien la economía circular porque es un mundo muy amplio, muy grande, con muchísimas posibilidades. Entonces es importante tener una formación previa sobre en qué consiste la economía circular y todas sus posibilidades. Y la segunda, digamos, el segundo reto, obstáculo, para mí sería conocer la legislación y conocer ciertas trabas que como ahora mismo vivimos en un mundo que está todo hecho para una economía lineal, pues es verdad que hay casos de uso de economía circular pues que la ley no contempla, ¿no? Entonces, descubrir cómo es la legislación o descubrir en determinado sector qué se puede hacer, eso implica muchas horas. Entonces, el reto está en primero formarte bien, aprender bien, y el segundo en saber bien cómo poder aplicarlo dentro de lo que se pueda ahora mismo en este momento con la legislación actual. Las principales claves para mí serían sobre todo perseverar, porque aunque tengas obstáculos que tengan que ver con legislación, pues todo eso obviamente va cambiando. Entonces, para mí la clave sería perseverar y buscar alternativas. Si la primera cosa que pruebes o el primer proyecto que hagas no funciona como tú esperas, no pasa nada. Puedes ir cambiando el proyecto o adaptándolo a la situación actual. Para mí la clave es seguir buscando una y otra vez maneras de aplicar la economía circular, porque hay muchísimas formas y a lo mejor el primer partner que tienes pues no funciona bien, pero puedes encontrar otro partner. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, fundamental perseverar, seguir intentándolo hasta que des con la clave. Creo que eso ha sido un poco nuestra experiencia personal. Nos hemos equivocado 100 veces y hemos acertado una, pues ya está. Esa es la manera, ¿no? pienso yo, de hacer las cosas. Los consejos que yo daría a los nuevos emprendedores sería pues que se acerquen mucho a asociaciones o por ejemplo, a Fundeum, que te ayuda un montón, o a cualquier otro tipo de organismo que pueda ayudar a los emprendedores al principio, porque tanto si emprendes en economía circular como si no, emprender es un gran reto. Entonces, tener gente que te acompañe a tu lado y que te ayude y que te enseñe me parece fundamental. Unos buenos mentores o lugares donde puedas tener cierta formación que a lo mejor de entrada por tus estudios no tienes, etcétera. Mi consejo principal es ese: busca la red de contactos que puedas encontrar en tu zona, busca las empresas que te puedan ayudar cerca de ti y busca contactos y conoce a gente que se mueva en ámbitos distintos al tuyo, porque eso es lo más enriquecedor que puedes hacer.